Estar nuevamente aquí en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional de Callao. Y en especial me gustaría agradecer al profesor Wilfredo Mendoza por la oportunidad de estar acá con todos ustedes. Hoy día voy a hablar un poco sobre anillos operadores diferenciables, específicamente un trabajo con el profesor Daniel Lewkowicz, que es profesor de la Universidad de São Paulo, y juntos trabajamos en una generalización de un teorema de Toby Stafford. Entonces lo que vamos a desarrollar brevemente es los antecedentes del problema. Vamos a entender de qué trata, ¿sí? Algunos preliminares, detalles de carácter técnico, y después vamos a entrar específicamente en el desarrollo de uno de nuestros principales resultados, que es la muy simplicidad de un anillo ahí que vamos a describir más adelante, y finalmente, utilizando esas propiedades, estudiar un poco la estructura de módulos sobre el anillo anterior y otro más. Y finalmente, las referencias bibliográficas. Bien, entonces, en todo momento nosotros vamos a trabajar sobre un cuerpo de característica cero. Bien, entonces para recordar, un cuerpo de característica cero es cualquier cuerpo que contiene una imagen de los racionales, ¿cierto? Ok, entonces consideremos el anillo de polinomios en n indeterminadas sobre ese cuerpo que vamos a llamar K, ¿correcto? Bien, entonces dentro de considerando ese anillo, consideremos el anillo no conmutativo de las transformaciones K lineales de K de X en K de X, o sea, los endomorfismos K lineales. Eso ahí es una K álgebra de manera natural con la suma y la composición de transformaciones. Bien, entonces dentro de esta álgebra existen los operadores de multiplicación. Entonces, cada elemento del anillo puede ser visto como un operador lineal. O sea, agarramos un polinomio, fijamos ese polinomio y la transformación lineal correspondiente va a ser el producto por ese polinomio. ¿Ok? Y además de eso tenemos las derivaciones usuales, son las derivadas parciales formales con respecto a todas esas variables que son operadores lineales, y son llamadas derivaciones porque además de eso satisfacen la regla de Leibniz. Entonces, si generamos el álgebra con esos operadores de multiplicación y esas derivaciones, esa álgebra dentro de endomorfismos es llamada la enésima álgebra de Weil, y normalmente, usualmente, se le nota una letra A, AN de K, en referente al cuerpo. ¿Ok? Bien, esa álgebra de Weil es una álgebra, para empezar, no conmutativa. Las relaciones de conmutación entre los operadores, las derivaciones usuales y los polinomios están dadas, por ejemplo, si nosotros agarramos, si consideramos, por ejemplo, cualquier iésima derivada parcial y calculamos el conmutador, esto aquí por definición, este aquí es un polinomio, es un polinomio,
Entonces, este acá por definición es el producto de esa derivada por P menos P. ¿Ves? Esa derivada, y al hacer las cuentas, esto de acá es simplemente la derivada con respecto a esa yésima derivada, a esa yésima determinada en P. ¿Ok? Entonces, de aquí claramente se ve que esto no conmuta, por tanto, esa álgebra de Weil al principio es una álgebra no conmutativa. Sin embargo, es un dominio meiteriano simple. ¿Qué significa eso? Bueno, dominio se entiende en el sentido de que todos los elementos diferentes de cero son regulares, o sea, si el producto es igual a cero, uno de los elementos tiene que ser cero. Como es no conmutativo, entonces el hecho de ser neiteriano se refiere a que todos los ideales a izquierda o derecha son finitamente generados. La simplicidad tiene que ver con que no existen ideales bilaterales que sean no triviales, o sea, los únicos ideales, tanto a izquierda como a derecha, son simplemente el cero y toda la álgebra de Weil. Entonces, en ese sentido, es simple. Por ejemplo, en el caso conmutativo es fácil probar que si un anillo es simple, entonces necesariamente es un cuerpo, sí, solamente sí. Más, en el caso no conmutativo, eso no es verdad. Por ejemplo, las álgebras de Weil son simples, pero no son cuerpos no conmutativos, anillos de división. ¿Okay? No todos los elementos diferentes de cero son invertibles o inversibles. Bien, el álgebra de Weil también coincide con el anillo de operadores diferenciables calineares. El anillo de operadores de una álgebra, nosotros tenemos una álgebra, un anillo, una K-álgebra, conmutativa. Entonces, se puede definir el anillo de operadores diferenciables, ¿cierto? La notación es de esa forma y por definición viene a ser la unión de todos los operadores de orden finito, ¿okay? Y mayor o igual a cero. En particular, los operadores de orden cero son los operadores multiplicación, o sea, los operadores correspondientes a elementos del anillo. Y los operadores de orden 1, vienen a ser la suma directa de R con el módulo de las derivaciones. En el caso de la álgebra de Weil, o sea, cuando nuestro anillo es el anillo de polinomios, y en verdad también funciona para otros anillos semejantes, como por ejemplo series de potencias formales, entonces puede ser verificado que estas derivaciones, las derivaciones en ese caso, vienen a ser un módulo libre, es un módulo libre, R módulo libre que tiene rango n, inclusive las derivadas parciales usuales forman una base. Tanto en el caso polinomios, series de potencia o inclusive series localmente convergentes, por ejemplo. Entonces, estos hechos acá facilitan o puede ser mostrado que el anillo de operadores en este caso puede ser generado simplemente por los operadores de orden cero y por las derivaciones. ¿Okay?
Todo eso puede ser mostrado y en el caso tanto de álgebras de Weylot, anillos de polinomios, anillos seripotentes, localmente convergentes. Entonces esas subálgebras definidas de esa forma coinciden con los anillos de operadores calineares. ¿Ok? Por favor. Bien, entonces en 1978 Toby Stafford, que es un profesor de la Universidad de Manchester, escribió un artículo clásico sobre la estructura de módulos de las álgebras de Weylot. Y en ese artículo, entre otros resultados interesantes, él demuestra que los ideales a la izquierda o a la derecha por la simetría del álgebra de Weylot, ya vimos que son finitamente generados por el hecho de ser enteriano, pero lo interesante es que estos ahí pueden ser generados por dos elementos. En verdad, Xmier, en sus artículos iniciales sobre álgebra de Weylot, estudia el caso n igual a 1, y en el caso n igual a 1 él muestra estos resultados. Entonces, posteriormente, Stafford generaliza para las álgebras de Weylot arbitrarias sobre cuerpos de característica C. Bien, entonces en el artículo se puede ver de que inicialmente es demostrada esa propiedad para una localización del álgebra de Weylot. La localización, todo el anillo de polinomios menos el C. Esa localización puede ser reinterpretada en términos de anillos de operadores o de álgebras, así como definimos anteriormente. Entonces, no es difícil probar de que esa localización es isomorfa con la K-subálgebra de los endomorfismos calineares del cuerpo de fracciones del anillo de polinomios, o sea, de funciones racionales, donde esa K-subálgebra va a ser generada por los correspondientes operadores de multiplicación y las derivaciones usuales, pero del cuerpo de funciones. ¿Ok? Una de la prueba de Stafford es bastante técnica, ¿sí? Entonces bastante tediosa. Hay que realmente sentarse a estudiar el artículo porque es bastante complicado entender las pruebas debido al carácter técnico. Entonces, él no muestra quiénes son explícitamente los generadores. Entonces, una preocupación de matemática computacional es justamente calcular quiénes serían, vía cálculos explícitos, quiénes serían estos generadores. ¿Okay? Entonces hay dos artículos clásicos, uno de Hillebrand y Schmidt, dos matemáticos alemanes que trabajaron en esa dirección, y ellos calculan, no para el álgebra de Weylot, más sí para esa localización, y muestran algoritmos que permiten calcular de manera explícita esos generadores. En la misma dirección hay un trabajo de Leikin también al respecto. ¿Okay? Bien, entonces volviendo al hecho teórico, la idea, o mejor dicho, la propiedad que es bastante usada por Stafford en su prueba original, después simplificada por Bjork, por ejemplo, es de que es un dominio enteriano simple y tiene una variedad amplia de anillos de fracciones que permiten ir eliminando paulatinamente las derivadas parciales y después las indeterminadas.
¿Ok? Entonces, una pregunta natural que surge en esa dirección es si, por favor, si los dominios neuterianos simples, ¿sí? Tienen esta propiedad, o sea, todo irá a la izquierda o a la derecha, pueden ser generados por dos elementos, o más concretamente, si esta propiedad continúa siendo válida para otros anillos de operadores diferenciables, como por ejemplo, si nosotros trabajamos en el caso de series de potencias o series localmente convergentes, debido a que tus anillos de operadores diferenciables correspondientes son también neuterianos y simples. ¿Ok? Por favor. Bien, entonces, para responder a esta interrogante, Coutinho y Holland, que fueron alumnos de Stanford cuando él trabajaba en Leeds, ellos estudiaron, usando K teoría, el anillo de operadores diferenciables de una K variedad afín irreducible, llamamos X. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente el anillo de operadores del anillo de coordenadas de la variedad. Ok, ellos no llegan a demostrar que la propiedad 2 generado, digamos así, es válida, pero demuestran que los ideales a la izquierda o a la derecha pueden ser generados por tres elementos. Y conjeturan pues, al final de que la propiedad 2 generado es válida también. Pero es un problema todavía en abierto resolver esa conjetura. Bien, Stanford está trabajando en característica cero, entonces es natural, en lugar de trabajar con un anillo con un cuerpo o sobre un cuerpo de característica cero, sobre un anillo de división, la única diferencia de característica cero, la única diferencia es que ese ahí sería no computativo. ¿Okay? Entonces, Bloom estudia ese caso, escribe un artículo ahí sobre la estructura de módulos de las álgebras de Weyl en ese sentido, y él también demuestra, curiosamente, de que los ideales a la izquierda o a la derecha, a pesar de que no demuestra que son generados por dos, pero sí muestra que son generados por tres elementos. ¿Okay? Bien, por favor. En el artículo de Coutinho sobre el anillo de operadores de la variedad afín irreducible, arriba tenía que ser una variedad afín irreducible suave, en verdad. Sí, es suave y me olvidé de colocar. ¿Okay? Es en el caso suave o no singular, donde él demuestra o estudian esas propiedades. Bien, entonces en ese artículo ellos introducen la idea de lo que viene a ser un dominio neuteriano muy simple. Esa es la traducción así libre, muy simple, en verdad, very simple, aparece ahí en el artículo. ¿Okay? Entonces, un dominio neuteriano R, él va a ser muy simple, si dados A, B, C y R con R diferente de 0, entonces existen elementos en el anillo de forma que podamos escribir esa forma ahí. De alguna forma, reducir de 3 generadores para 2 generadores. ¿Okay? Pero es una condición un poco más fuerte. De hecho, todos los anillos que son muy simples resultan ser simples, o sea, todos sus ideales bilaterales van a ser triviales, o los únicos ideales bilaterales son triviales, y lo que nos interesa que los ideales a la izquierda pueden ser generados por 2 elementos. ¿Okay? Si cambiamos la orden ahí en la definición anterior de ser muy simple por el lado derecho, entonces
todo ya a la derecha puede ser generado por dos elementos. ¿Okay? Bien, entonces el caso que nosotros estudiamos con Lefkowitz es el caso de las series de potencia, porque es el anillo de operadores más cercano a las álgebras de Weyl. Ahora, el problema es que este tipo de series formales no son álgebras afines. Entonces, o sea, son polinomios, digamos, infinitos. Entonces, eso hace de que el caso sea bastante más complejo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a considerar inicialmente el cuerpo de funciones, el cuerpo de fracciones del anillo de serie de potencias, ¿cierto? Vamos a anotar como usualmente suelen hacerse algunos contextos llamados cuerpos de serie de Lojant, a pesar de que no todos los autores reconocen ese nombre, porque en el caso U de una indeterminada coincide con series de Laurent, más en el caso de n indeterminada no necesariamente. Entonces simplemente vamos a llamar cuerpo de fracciones. ¿Okay? Bien, entonces nosotros podemos considerar los endomorfismos calineares de ese cuerpo de fracciones. Ahí tenemos las derivadas parciales usuales, ¿cierto? Y podemos generar entonces, al igual que en el caso de las álgebras de Weyl o su localización, que consideramos anteriormente, la casa álgebra generada por los operadores de multiplicación correspondiente y esas derivaciones. Y a esa casa álgebra se la vamos a denotar con EN. ¿Okay? Entonces, nuevamente puede ser demostrado de que eso ahí es un cociente parcial, en verdad, es una localización, por favor. Al igual que en el caso de las álgebras de Weyl, localizábamos en el anillo de polinomios menos 0, acá va a ser en la serie de potencia menos 0. Ahí realmente hay que hacer un trabajo para identificar los anillos. ¿Okay? Lo interesante es de que, así como en el caso de las álgebras de Weyl, esos anillos de operadores diferenciables, caracteres de potencia y N, que acabamos de definir, tienen esas propiedades que acabamos de mencionar, que mencionamos anteriormente, son dominios newtonianos simples. Entonces, vale la pregunta original que nos habíamos planteado. ¿Será que los ideales a izquierda, yo voy a bajar de aquí para adelante, ideal a la izquierda? Entonces, ¿será que los ideales a izquierda de esos anillos son dos iterados? ¿Okay? Ok, entonces en el artículo que escribimos con Daniel, nosotros mostramos un poco más. Mostramos que EN es un dominio muy simple, o sea, satisface aquella condición introducida por Courbet y Horan, y en particular, como ya vimos, si es muy simple, entonces los ideales a la izquierda pueden ser generados por dos elementos. Bien, y el caso de N todavía estamos trabajando, no hemos resuelto, a pesar que el caso n igual a 1 logramos nosotros conseguir el resultado, pero para n mayor o igual a 2 aún está en abierto. Ok, entonces, por favor, inclusive en el caso n igual a 1 hay un método diferente utilizado por Claude Sabat, que trabaja en álgebra diferencial, y él usa bases de división para mostrar que en el caso 1, o sea,
anillo de operadores sobre series de potencia una indeterminada o sobre con coeficientes en anillos de series de potencia localmente convergentes, ya sea los reales o los complejos o en cualquier cuerpo evaluado, ¿verdad? Sí, porque ahí ya se necesita hablar de convergencia, entonces ya no puede ser cualquier cuerpo, se necesita un cuerpo evaluado. ¿Okay? Tienen esa propiedad de ser dos generados, todos sus ideales a izquierda pueden ser generados por dos elementos. El artículo está ahí, en donde ellos demuestran y inclusive calculan explícitamente la base de división y el primer elemento de la base y el último son los generadores. ¿No? Es un artículo interesante, no es difícil de leer y entender el método, que inclusive es un método algorítmico, que calcula explícitamente quiénes son. Por favor. Bien, pero nosotros usamos las técnicas de Stafford, hacemos algunas modificaciones y logramos de alguna forma refinar ese resultado de Sabat en el sentido que mostramos un poquito más de que ese, por favor, D1 es un dominio muy simple. Sabat demuestra que la propiedad de dos generado, pero no demuestra que es muy simple. El hecho de ser dos generado ya es una consecuencia de la muy simplicidad de D1K. Aparentemente, en otro caso de series o con coeficientes en series de potencia localmente convergentes, en el caso analítico también está, lo hemos demostrado, pero tuvimos algún cuidado de no escribirlo porque a veces problemas de convergencia, entonces decidimos dejar de lado. ¿Ok? Entonces, un poco para entrar ya en los detalles de cómo se demuestra esto, ¿no? Consideremos un dominio de integridad que contiene el cuerpo de los números racionales. ¿Okay? Como no es un cuerpo, no podemos decir que es de característica cero, porque característica cero solamente va a contener los enteros. Entonces nosotros queremos algo más que contenga los racionales. ¿Okay? Vamos a llamar F el cuerpo de fracciones de ese dominio y vamos a considerar T un anillo de división, ¿sí? Que es un cuerpo no conmutativo con esas condiciones, que contiene tanto al cuerpo de fracciones de A como a las series de potencias con coeficientes en A. ¿Okay? Entonces, consideremos una derivación sobre T. ¿Y qué es una derivación? Una derivación. Entonces, en general, si tengo un anillo no necesariamente conmutativo, entonces una derivación va a ser una aplicación, ¿cierto? Una aplicación aditiva que satisface la regla de Leibniz. O sea, si calculamos o aplicamos un producto, entonces el resultado va a ser D más A. Entonces esta de acá es conocida como regla de Leibniz. Esa es una derivación. Toda vez que tenemos una derivación, en el caso ese, tenemos una derivación, o consideramos una derivación sobre ese, que va a ser el caso R igual a T, ¿no? Cuando T es un anillo de división, entonces podemos formar el anillo de polinomios torcido. Este aquí va a ser la indeterminada con respecto a esa derivación. ¿Qué significa esto? Bueno, de manera rápida, los elementos van a ser como si fuesen polinomios: A0 más A1D más AD, ¿cierto? Todos los elementos, ahí los coeficientes
son elementos de este anillo, ¿ok? Pero, y se suma de la manera normal, o sea, va a ser un módulo libre con esta base, un T, las potencias de T, ¿ok? La diferencia está en la multiplicación, o sea, básicamente si yo tengo un escalar A en T, entonces quiero multiplicar T por A. En el caso clásico de anillos de polinomios, T por A es AT, nada más. Entonces, la palabra por sí o skew es referente a esta derivación. Entonces, se multiplica de esta forma. ¿Okay? Eso permite, digamos, cómo colocar este escalar del lado izquierdo con T. ¿Okay? Entonces, esa es la construcción de un skew polinomial ring. ¿Okay? Entonces, algunas propiedades de ese skew polinomial ring son de que se trata de un anillo simple, existe un algoritmo de la división, existe un algoritmo de la división a izquierda, digamos, si este AN aquí, la escrita acá es de manera única, o sea, cada elemento aquí puede ser escrito de manera única. Entonces, para un elemento diferente de 0, si este AN es diferente de 0, este es llamado grado de ese polinomio, al igual que en el caso clásico. Entonces, ese símbolo ahí de gris representa el grado. ¿Ok? Entonces, tenemos un algoritmo de la división. Y como consecuencia de ese algoritmo de la división, puede ser mostrada que todo el a la izquierda de ese es principal, o sea, puede ser generada por un elemento solo. Ok, bien, entonces en lugar de trabajar con coeficientes en T, consideremos coeficientes en el anillo de series de potencia. Recordemos que la hipótesis es de que ese anillo de división contiene esa serie de potencia. Gracias a esa... otra cosa ahí que olvidé de mencionar es de que la condición impuesta a esta derivación, esta es una derivación sobre T, y nosotros habíamos impuesto de que este anillo de serie de potencia está contenido en T, esto más el cuerpo de fracciones de A. Ok, entonces acá existe la derivada parcial, usual, ¿cierto? Entonces esta derivada aquí viene a ser, pues vamos a imponer la condición de que es una extensión para T, esto de aquí actúa sobre serie de potencia, la derivada usual. Entonces la hipótesis dice de que acá está contenido, entonces esta derivación aquí extiende esta derivación usual. ¿Okay? Bien, entonces, por esas imposiciones, de manera natural, si considero coeficientes series de potencia, entonces ese skew polinomial ring T puede ser visto como un subanillo de S. ¿Okay? Lógicamente, nosotros estamos poniendo un montón de condiciones, sea integridad, con tales condiciones, bla, 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 bla. Entonces la pregunta es, ¿existe esa derivación, por ejemplo? Bien, en el artículo se muestra más adelante un ejemplo concreto donde existe ese tipo de cosas, y a ese tipo de cosas nosotros le aplicamos los resultados que trabajamos aquí de manera general. ¿Okay? Bien, entonces los preliminares del artículo son justamente
estudiar propiedades de ese módulos libres. Por favor, entonces, todas las propiedades de ese módulos libres son bastante semejantes a las que aparecen en el artículo de Stafford, pero con muchas adaptaciones. Hemos tenido que cambiar varias cosas para que todo funcione en nuestro contexto, ¿okay? Yo simplemente consideré esta proposición aquí como la última de la parte de preliminares, pero en verdad esta de acá depende de las anteriores, en particular en el artículo de la primera, que es bastante sutil y donde se tuvo que hacer, por ejemplo, varios cambios. Por ejemplo, Stafford no trabaja con polinomios, no trabaja con el grado. Nosotros tuvimos que trabajar con las valuaciones en caso de series de potencia, pero no es tan directo así, porque en el caso de polinomios uno va derivando y al final acaba con una constante. En el caso de series de potencia no. Entonces se tienen que considerar otras cositas ahí. En fin, bueno, y por ejemplo dice que si nosotros consideramos un conjunto finito de elementos de T, pero que pueden ser vistos vía esa identificación como elementos de S. Ahora, S ya contiene T y T contiene F, ¿cierto? Entonces es un espacio vectorial sobre F, entonces hace sentido colocar ese hipótesis. Visto como elementos de S es linealmente independiente sobre F. Ok, entonces SM+1 representan ahí los módulos libres puestos de rango M+1 con esa base. Entonces se consigue escribir de esta forma. Un detalle técnico, no tiene sentido aquí detallado. ¿Okay? Bien, entonces vamos a intentar bosquejar ahora cómo sería la demostración de la muy simplicidad de nuestro anillo ENK. Entonces, inicialmente nosotros consideramos una familia de subanillos de DNK. DNK, recordando, es el anillo de operadores con coeficiente C de potencia, o sea, C de potencia más sus derivaciones usuales. Entonces, esta familia es la siguiente, ¿verdad? El B0 es simplemente la serie de potencia y los PJ son la serie de potencia más las J primeras derivadas parciales. O sea, es simplemente una álgebra generada por la serie de potencia más esas J derivaciones. ¿Okay? Entonces ahí nosotros definimos unas derivaciones. Cada elemento de BJ puede ser escrito como esa suma y de manera única. Los de alfa, que son elementos, son series de potencia, y las derivaciones ahí usando de esa manera se prueba que son. Eso es importante. Bien, estos BJ en verdad son dominios euclidianos, y los dominios euclidianos tienen la propiedad de ser conjuntos de Ura. Conjuntos de Ura son conjuntos susceptibles de ser localizados. Entonces, en particular, estos dominios van a tener una especie de cuerpo de fracciones. Como estamos en un contexto no conmutativo, el cuerpo en sí va a ser un anillo de división cociente. Entonces, denotemos por CJ el anillo de división cociente. Puede ser escrito como pero sí, como estos aquí son dominios euclidianos, tanto izquierda como derecha. Entonces, lo que sí va a ser verdad es de que localizar a la izquierda o localizar a la derecha es la misma cosa, es el mismo objeto, pero no significa que la escrita sea igual. O sea, no puedo cambiar G por lo que es igual a otro elemento de la forma, digamos H L a la menos 1. Bien, entonces la idea es extender esas derivaciones de BJ para su anillo de división.
cociente. Por favor. Okay. Bueno. Bien, entonces, imponiendo la condición de Leibniz, no es difícil mostrar, de que esa regla ahí define una derivación sobre CJ, por favor, y es la única que extiende las derivaciones usuales. Además de eso, esas extensiones, esas derivaciones sobre CJ también van a conmutar 2 a 2. En el caso, la base, digamos, conmuta también, pues puede ser probado eso. ¿Okay? Bien, entonces, por favor, el hecho de que cuando tenemos, aquí por ejemplo nosotros consideramos el discrete polinomial ring con respecto a una derivación, pero si tenemos 2 derivaciones, por ejemplo, tenemos 2 derivaciones, digamos que tengo acá, en este caso va a ser el CJ, nuestro anillo. Tenemos 2 derivaciones, estamos llamando L ahí N-J, ¿verdad? Vamos a hacer el caso de 2, delta 1 y delta 2 barra, ¿no? Que conmutan, o sea, delta 1 barra conmuta. Hacemos la composición, es la misma cosa. ¿Ok? Bien, entonces podemos formar un anillo de polinomios torcido iterado, o sea, considerar 2 variables, D1, D2, respecto a esas derivaciones. ¿Okay? Iterado es porque primero nosotros podemos considerar este discrete polinomial ring, ¿cierto? Ya vimos un poco de cómo se trabaja en ese caso, ¿ok? Bien, ahora esta derivación inicialmente es una derivación sobre CJ, pero pues he demostrado que esta derivación aquí, esta derivación puede ser extendida a una derivación sobre todo este anillo de polinomios ahora, que podemos llamarlo D2 sombrero aquí, es una derivación sobre todo esto, con la particularidad de que en esta indeterminante 1 se anula. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo considerar nuevamente el discrete polinomial ring con esta indeterminada respecto a esta derivación. ¿Ok? Entonces, este objeto así construido simplemente se denota de esta forma. ¿Ok? Bien. Y estos objetos, por ejemplo, tienen propiedades universales interesantes que los caracterizan, son objetos universales. Y bien, por otro lado, si nosotros localizamos el DN con respecto al conjunto de Ura, XJ, BJ menos 0, entonces este va a ser un conjunto multiplicativo bien comportado, entonces sus anillos a izquierda, a derecha coinciden, y ese objeto común vamos a llamar RJ. ¿Sí? En el caso particular, cuando J es 0, sería el B0 menos 0. Pero el B0, según nuestra definición, es el anillo de serie de potencias menos 0. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el objeto que va a participar al final del proceso y va a ser precisamente el que nos va a dar la respuesta. Bien, entonces una proposición interesante es que esos anillos polinomios iterados y estos anillos de fracciones considerados abajo son la misma cosa como anillos, son isomorfos. ¿Okay? Esa proposición fue importante. Nos permitió, por ejemplo, expresar de manera única los elementos de RJ de una forma que nosotros justamente necesitábamos. Utilizando esa identificación, pasábamos
para la escrita única de los polinomios, regresando, entonces nos daba la necesidad de una escrita importante. Bien, entonces, como vimos, ya inicialmente ese NK puede ser vista como la localización, el ser en potencia menos 0, que es justamente el R0 de K, y utilizando la proporción anterior que los RJ son isomorfos a este polinomial rings iterados. Entonces vemos en particular ese isomorfismo. Y en el caso, en este caso, por favor, utilizando esa formulilla, esa fórmula de la definición de las derivaciones, recuperamos esa fórmula que es lo que uno espera. Esa es la forma de derivar usualmente sobre cocientes. ¿Ok? Bien. Entonces, el resultado técnico que habíamos mencionado en los preliminares, ¿sí? Recuerdan que hablábamos de un cierto dominio de integridad, superperfección, etc. Y hay un anillo de división que contenía tanto a C de potencia como a F, y hablamos de las derivaciones. Bien, aquí aparece ahora de manera concreta. Entonces nosotros vamos a aplicar esa proposición a esos anillos. El anillo C de potencias, ahí menos la J más 1 derivada. Ese símbolo ahí que le estamos quitando, estamos retirando justo esa indeterminada. Y va a aparecer después en el DJ, le estamos adicionando, pero a su vez estamos considerando la derivada parcial con respecto a la J más 1 derivada. Y el SJ viene a ser o en todo caso el T, anillo de división, Q-field va a ser el CJ, sí, es el anillo de división cociente, el PJ, y la derivación va a ser justamente la derivación delta 1 barra que habíamos considerado anteriormente. Ok, entonces utilizando esa proposición, nosotros obtenemos el resultado siguiente. Dado un elemento en J más 1 diferente de 0 y un B de n, existe un F, de tal forma que podemos escribir de esa forma para cualquier J, en verdad. Esto de aquí ya nos va a dar una aproximación a lo que queremos finalmente. ¿Ok? Por favor. Bien, entonces ese resultado preliminar permite demostrar la siguiente proposición. ¿Okay? Lo que nos interesa en verdad es a partir de, en particular, para J igual a 0, existe una serie de potencias diferentes de 0, elementos en el anillo de operadores de n, de tal forma que originalmente dados A, B y C, elementos no nulos, podamos escribir de esa forma, que es U0 por C está en esa suma ahí de esos dos ideales. ¿Ok? Bien, este resultado aquí se prueba por inducción de atrás para adelante. El caso J igual a N es consecuencia de que son dominios de URA, y el resto de resultados es el proceso inductivo es donde aparece la proposición que hemos considerado anteriormente. Bien, entonces un poquito recordando esa parte en particular. Con eso ahí ya estamos en condiciones de demostrar nuestro resultado. NK es un dominio muy simple. Por favor, siguiente. Ok, entonces vamos a dar un bosquejo rápido, ¿no? Dados, recordando qué significa
muy simplicidad, dados elementos diferentes. De 0, de NK, entonces nosotros tenemos que probar esa relación ahí. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo son localizaciones? Nosotros podemos escribir de esta forma, como sumas finitas, con un denominador común, ahí ya está normalizado ese Q, ¿cierto? Ya está normalizada esa escrita, ¿ok? Entonces, la proposición que acabamos de mencionar anteriormente la vamos a aplicar a los elementos A', que va a ser K veces A, Y veces A, B' que veces D, y R' que veces R. Entonces, por la proposición anterior, en el caso particular, existía una serie de potencias diferentes 0 y elementos en Dn, de tal forma que tenemos ese resultado. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo a sus orígenes, la línea es GA y B', etc. Escribiendo de esta forma y haciendo algunas manipulaciones que aquí no tienen sentido los detalles. Se demuestra de que C está en esa suma ahí. ¿Okay? Y por tanto, eso ya va a resolver nuestro problema porque A puede ser escrito de esa manera, B también, entonces son elementos de esa suma y consecuentemente esa suma de ideales con generadores A, B y Z, incluida esa suma de esos dos ideales. O sea, estamos reduciendo el caso 3 para el caso 2. Y eso ahí demuestra el teorema porque la otra inducción es obvia. ¿Okay? Bien, entonces aquí ya no escribí el caso de 1, como dije, el caso de 1 de K, nosotros también conseguimos probar que es un dominio muy simple, haciendo unas manipulaciones semejantes a las anteriores, con las respectivas modificaciones. Entonces, la muy simplicidad de estos anillos permite estudiar la estructura de los módulos sobre esos anillos. Entonces, aquí son simplemente para recordar algunos conceptos de la teoría de módulos. Cuando se dice que un módulo es establemente generado, por ejemplo, ¿qué cosa es el rango estable? El rango estable de un módulo. ¿Okay? Bien, entonces todo lo anterior, todo lo que vamos a describir a continuación es consecuencia de la muy simplicidad de esa línea. Entonces, esa línea vamos a llamarlos tanto N o D1, vamos a llamarlos por D. Bien, entonces en esta proposición he resumido 3 proposiciones que aparecen en la parte final del artículo, ¿okay? Sobre resultados de la estructura de módulos sobre los hexágonos. Por ejemplo, todos los ideales a la izquierda de D, de N o de 1 son establemente 2 generados en sentido anterior. El rango estable es máximo 2. La parte 3 tiene que ver con una conjetura que aparece en el artículo de Stafford sobre, pregunta, una condición que se llama de un medio generado. ¿Okay? En la parte 4 ahí E infinito es un límite indirecto de los EN, es un sistema inductivo, entonces tiene sentido hablar de ese límite directo y fácilmente se puede ver los ideales de ese límite directo son establemente 2 generados también. Tenemos un D módulo proyectivo a la izquierda con rango mayor o igual a 2, entonces él tiene que ser necesariamente libre, y la propiedad, la última, la propiedad 2 generado, que es también válida para anillos de polinomios
sobre un anillo muy simple. O sea, todo a la izquierda, el anillo de polinomios con coeficientes en D, caso clásico sin derivaciones, derivación cero, también puede ser generado por dos elementos. Bien, entonces esas ahí son algunas de las referencias. El primero es el libro de Bjork, para quienes están interesados en estudiar anillos de operadores diferenciables. Es una referencia fundamental, una referencia básica. ¿Okay? También el libro de Coutinho, por ejemplo, que es interesante para estudiar las álgebras de Wien o los de módulos algebraicos, un primer contacto. De hecho, el nombre del libro es A Primer in Algebraic D-Modules. ¿Okay? La referencia 2 es el artículo que está siendo sometido, o está siendo, ya fue sometido, que está siendo evaluado. ¿Okay? Y tercero es el artículo de Coutinho y Holland sobre la estructura de módulos del anillo de operadores de una variedad diferenciables suave, afín, reducible, suave, que ya vimos, ¿no? Y el paper original de Stafford sobre la estructura de módulos de las álgebras de Wien. ¿Okay? Ok, muchas gracias.